Buenos días, profesor. Mi compañera María Navarro y mi persona les vamos a hablar acerca de la farmacocinética no lineal. Para hablar de la farmacocinética no lineal, tenemos que poner en contexto primero la farmacocinética lineal. En esta, cualquiera que sea la dosis a administrar, la magnitud del fármaco siempre va a ser igual, es decir, los parámetros farmacocinéticos aumentan o disminuyen proporcionalmente con el tiempo, con sí mismo. Mientras que en la farmacocinética no lineal, los parámetros farmacocinéticos de un medicamento se modifican con la dosis administrada o con el tiempo. Es decir, por ejemplo, con el área bajo la curva y el área bajo la curva con la dosis presenta desviaciones debido a sistemas enzimáticos saturables. Y en relación a esto, la farmacocinética no lineal está seriamente relacionada con el ADME, es decir, procesos de absorción, distribución y eliminación, se llevan a cabo por sistemas enzimáticos o sistemas que tienen capacidad limitada, es decir, que pueden saturarse. Procesos de saturación frecuentes son la biotransformación, metabolismo y la secreción tubular activa. Por otro lado, un comportamiento lineal va a tener más transportadores que moléculas a transportar, mientras que un comportamiento no lineal, en este si aumenta la dosis, hay desviación y las enzimas se comienzan a saturar. Con respecto a las causas de la cinética no lineal, estas están asociadas a estos procesos del ADME, es decir, para el proceso de la absorción y el efecto de primer paso, la cinética no lineal se atribuye a varios mecanismos, pero uno de estos es la saturación del sistema de transporte activo responsable de la absorción del fármaco en el intestino. Otro proceso es el de distribución y una de las cosas que se atribuyen es la saturación de la fijación a proteínas plasmáticas. En procesos de excreción que se puede dar por biliar y renal, la cinética no lineal está atribuida a la saturación de reabsorción tubular y a la modificación del pH urinario por cantidades crecientes del fármaco. Y por último, en metabolismo, la que es la causa más frecuente de que los fármacos presenten una cinética no lineal, se atribuye a saturación de sistemas enzimáticos al incrementarse la dosis administrada y también a una inhibición de la enzima. Para la identificación de la cinética no lineal existen diversas causas que necesitan ser identificadas. Si un proceso está implicado en la no linealidad de la absorción, se observa que después de administrar dosis en aumento, se modifica la constante de velocidad de absorción y del el área bajo la curva, por lo tanto la biodisponibilidad. Entonces, como se ve en el primer gráfico, si se administran 4 dosis distintas con una absorción de capacidad limitada y se asume que los parámetros farmacocinéticos para distribución y eliminación son constantes, entonces el área bajo la curva entre la dosis se va a mantener constante con el aumento de esta misma, o sea, de la dosis, y se van a mostrar 4 curvas diferentes. Además de esto, la K y la biodisponibilidad van a disminuir al incrementar la dosis. En el siguiente gráfico, si la cinética no lineal se ve una saturación en la fijación de proteínas plasmáticas, la fracción del fármaco libre aumenta con la concentración plasmática. Y por último, la cinética de dosis dependiente o no lineal, debido a modificaciones en la excreción renal, da lugar a cambios en el aclaramiento renal del fármaco, es decir, intervienen dos fenómenos. Uno es la saturación del proceso de reabsorción tubular y el otro es la saturación de los mecanismos de la secreción tubular. En este último da lugar a un descenso del aclaramiento renal al aumentar la concentración plasmática. En el metabolismo, como lo mencioné antes, es el que está más implicado en la cinética no lineal y tiene una capacidad limitada debido a la saturación. En el aclaramiento plasmático disminuye conforme aumenta la concentración plasmática y debido a esto, al aumentar la dosis administrada, producirse la saturación, las concentraciones no aumentan conforme la dosis lo hace. Esto se ve expresado en la ecuación de Michaelis-Menten, que es la primera que se puede ver, donde Vm es la velocidad máxima de transformación, Km es la constante de Michaelis-Menten y C es la concentración del fármaco. Cuando la concentración del fármaco es muy baja en comparación con Km, este valor va a ser igual al valor de Km prácticamente. Entonces, la ecuación de Michaelis-Menten se va a modificar y se puede ver que Vm entre Km va a ser prácticamente reemplazada por Kl, quedando un orden 1.
Por el contrario, conforme las concentraciones superan el umbral de saturación, el fármaco de KM va a ser prácticamente igual a la concentración del fármaco. Entonces, la ecuación va a dar que la velocidad inicial es igual a la velocidad máxima. En consecuencia, esto tiene un orden cero. Y la eliminación del principio activo se ajusta a un orden 1 para concentraciones bajas y orden 0 para concentraciones mucho más elevadas, dando lugar a unos procesos mixtos o de Michaelis-Mentes. Bueno, con respecto a los cálculos de los parámetros de Michaelis-Menten, cuando un fármaco se elimina por un proceso único de capacidad saturable, la curva de concentración plasmática tiempo permite estimar los valores aparentes en vivo de Km y Vm, que condicionan su cinética de eliminación. Para ello se usa la forma linealizada de la ecuación Michaelis-Menten, que se puede observar en la diapositiva, es la primera ecuación. Por otro lado, un fármaco que se administra vía endovenosa se elimina por un proceso único de capacidad saturable a la dosis administrada y se ajusta a un modelo monocompartimental. Puede calcular la evolución en el tiempo de sus niveles en el organismo a partir de la ecuación de Michaelis-Menten, como se observa en la segunda ecuación que se observa en la diapositiva. Esto permite establecer el tiempo en el cual la concentración inicial disminuye a un valor determinado C. Y esto es útil en situaciones de intoxicación, por ejemplo. Además, los parámetros de Km y Vm determinan qué dosis produce la saturación. Con respecto a la saturación de la unión de proteínas plasmáticas y a tejidos, si el número de moléculas de principio activo es superior al número de lugares de unión, la fracción libre del fármaco aumentará, cuanto más se aleje la dosis o la concentración del umbral de saturación. Si el principio activo se elimina por filtración glomerular, un aumento de la fracción libre dará lugar a una mayor proporción del mismo filtrado por unidad de tiempo para una concentración determinada y por lo tanto el aclaramiento total del fármaco aumentará. Además, el volumen de distribución aumentará porque la concentración plasmática está disminuida para la cantidad determinada. La causa de este tipo de cinética no lineal se establece cuando se determina la unión del fármaco a proteínas plasmáticas. La eliminación inicial tras la administración de la dosis más elevada ocurre de forma más rápida que a dosis inferiores, por un aumento en la fracción libre del fármaco por saturación de lugares de unión a proteínas. Con respecto a las implicaciones terapéuticas de la cinética no lineal, parámetros como la Ka, el tiempo de media, el volumen de distribución, aclaramiento y fracción del principio activo eliminado en forma inalterada puede estar falseada si no se tienen en cuenta la presencia de la no linealidad. La situación más importante de la cinética no lineal es cuando se atribuye a un metabolismo de capacidad limitada, ya que cambios pequeños en la dosis o biodisponibilidad de las formulaciones administradas dan lugar a incrementos grandes en las concentraciones en situaciones de equilibrio, lo cual puede tener consecuencias terapéuticas. Muchas gracias.